Soy Emilio Pazmiño y hoy estamos en una ubicación de la Fundación Hanbeli, donde se está desarrollando uno de los proyectos de conservación más importantes de la costa ecuatoriana. Este que está aquí es el guacamayo Guayaquil, una subespecie de guacamayo verde mayor. Esta ave es uno de los guacamayos más amenazados del mundo entero. Se estima que hay tan poco como apenas 20 individuos que aún viven en estado silvestre. Pero hoy les quiero presentar también al director de este programa, el doctor Julio Vaquerizo. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Cuéntanos un poquito de qué están haciendo aquí en el proyecto, en la Fundación Hanbeli. Mira, estamos reproduciendo el papagayo Guayaquil para señalar que todos los individuos que tú ves aquí fueron descomisados, donados, intercambiados, o sea, todos han venido de esta forma, ¿no? Y lo que tenemos aquí son las áreas de reproducción. Esta es la parte de las áreas de reproducción. Contamos con 8 parejas ya formadas. Lo que estamos haciendo es liberando los animales, reproduciéndolos en cautiverio para luego reproducirlos en vida libre. ¿Y cuántos individuos tienen aquí en total, más o menos? Más o menos nos quedan como 42 individuos. Ah, ya. ¿Y ahorita hay polluelos o están todos? No, recién tenemos unos que nos salieron como hace unos 2 o 3 meses. ¿Y por qué ellos están amenazados? O sea, ¿por qué solo quedan tan poquitos en vida silvestre? Mira, hay varios factores que tuvieron la presión para llegar a la población casi al borde de la extinción. Están en peligro crítico según la IUCN y según el libro rojo de aves del Ecuador. Uno de los principales problemas es la pérdida y fragmentación del hábitat. Imagínate que hace 100 años teníamos el 90% más de la cobertura vegetal que tenemos en la actualidad en la costa. O sea que el 95% Del bosque seco tropical ya no existe. Y otra, ellos nos lo están diciendo ahorita, la belleza, ¿no? Son súper inteligentes, son... la gente que no sabe mucho de loros piensan que no hay un papagayo, o sea, del género ahora acá en la costa, ¿no? Tenemos uno de los más grandes, puede llegar a medir 85, 89 centímetros de largo, ¿no? Pesar 1.200, 1.300 gramos. Claro, entonces la gente los atrapa como mascotas. ¿Y ellos viven cuánto tiempo? Son bien longevos, pueden vivir promedio de 60, 70 años. O sea, muchas veces ellos terminan viviendo más tiempo que sus dueños. Hay algunos que han venido justo por eso, porque alguien de las que han tenido en custodia, la persona que se tenía falleció, entonces los hijos no saben qué hacer y han venido acá. Claro. En muchos casos. Y ahora, esta es una subespecie de otra especie que se llama Ara ambiguus, ¿verdad? No, la especie general es Arambiguus. Arambiguus. Sí, esta especie está distribuida en Centroamérica y hasta acá, pues. Y ahí se ha dividido en su especie. El Arambiguus guayaquilensis, que es el Arambiguus ambiguus que está en Centroamérica y parte del sur. Lo que no sabemos es que si la parte del norte de Ecuador, la zona Esmeralda, de bosque húmedo, ya la zona del Chocó, es la misma subespecie de la guayaquilensis, que es más el bosque seco, de la región tumbesina, que es la parte sur de Ecuador y parte norte de Perú. Entonces hay 2 poblaciones de esta subespecie, posiblemente. Ojalá. Como estuvimos conversando y tú me estabas hablando justo, sería muy bueno para un momento dado comenzar también a rescatar los individuos que pueden estar en cautiverio en Esmeralda o zonas de allá, venir a formar parte del programa de reproducción. Sí. Y bueno, les quiero comentar sobre un proyecto que hicieron allá en Florida, en el pantano de los Everglades, donde allá la pantera de Florida estaba en peligro de extinción, quedaban muy pocos individuos en algún punto. Entonces lo que hicieron fue que trajeron 8 panteras hembras de Texas y los introdujeron ahí en el pantano y ahora se recuperó un poco la población, hasta incrementó la diversidad genética de los Everglades. Entonces le quería preguntar, ¿por qué no se hace lo mismo con estos papagayos de Guayaquil? Se trae algunos, por ejemplo, de Centroamérica para mejorar la condición genética de ellos y la población en general. Mira, es un tema muy delicado cuando es la cuestión genética. Sí tengo conocimiento del caso allá, porque históricamente sí había esta relación de que esta pantera a veces se cruzaba con otras poblaciones, ¿no? Y hay un gran número de subpoblaciones de subespecies de la pantera. Pero el papagayo no se ha hecho un estudio, se ha hecho estudio más en la población de Sudamérica, no tanto de Esmeralda. Ese es un reto que tenemos que hacer, justo de ver qué es su especie, la que está allá, si a buena hora es la Arambiguus guayaquilensis para poder hacer reproducción con los individuos que están acá. Ahora, la mezcla de su especie, sí es un tema un poquito delicado,
no quisiera todavía meternos ahí. Un momento dado, si en realidad es más importante mantener la especie ya hibridizando con otras especies, bueno, habría que hacerlo, ¿no? Claro, hay que tener más conocimiento, hacer más estudios, Claro. más proyectos. Por eso es que es muy importante apoyar a la Fundación Hanbeli y los proyectos de conservación que ellos tienen aquí. Y en especial con esta ave que es tan hermosa. En el 2005, esta ave fue declarada un símbolo ecológico de la ciudad de Guayaquil. En su honor, el año siguiente se construyó una estatua de 12 metros de altura, estructurada con 70.000 piezas de cerámica. Esta estatua sirve como otro recuerdo que la supervivencia del papagayo de Guayaquil está en nuestras manos. Y si quieren ser parte del esfuerzo para asegurar un futuro a este papagayo, y también apoyar la conservación de otras especies de guacamayo del Ecuador y del resto de Latinoamérica, por favor visiten la página de fundacionhanbeli.org para averiguar cómo pueden ayudar. Pero bueno, qué increíble fue poder haber estado aquí con una de las aves más importantes de todo el Ecuador. Pero ya es hora que los dejemos aquí descansar y que se reproduzcan. Y espero sinceramente poder ver algún día bandadas de estos hermosos animales volando por encima del bosque seco. Pero por ahora, bueno muchachos, hasta la próxima. Si les gustó el video, por favor dejen un like y comenten abajo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse futuros episodios, haciendo clic aquí arriba en el icono del canal, o hagan clic acá para ver otros videos. Y como siempre, gracias por ver.